Inspira Radio. Un espacio para tu evolución personal. ¿Estás listo para el cambio? ¡Iniciamos! Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Mi nombre es Claudia García Alvarez y esto es Inspira Mujer. Como siempre es un gusto, es un placer poder estar en contacto con ustedes en esta noche tan rica y tan relajada. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde la Ciudad de México y para eso quiero que se pongan muy cómodos. Quiero abrir un espacio para que podamos estar en contacto muy íntimo entre tú y yo. Un espacio para que puedas estar en contacto contigo mismo, un espacio para que puedas reflexionar y un espacio, ¿por qué no?, para relajarnos de toda la semana. El día de hoy tenemos un gran tema y una gran invitada. El día de hoy vamos a hablar de por qué cada vez más niños y adolescentes padecen ansiedad. Y para eso nos acompaña la maestra Violeta Lisset García. Es maestra en psicología y psicoterapeuta infantil y del adolescente. La maestra Violeta Lisset es egresada de la Facultad de Psicología de la UNAM. Cuenta con más de 16 años de experiencia en el trabajo psicoterapéutico con técnica de juego desde una perspectiva integrativa. Ha sido profesora de tiempo completo en la licenciatura en psicología en la UVM, así como también profesora de asignatura de la carrera de psicología y pedagogía de diferentes universidades privadas. Actualmente es docente en la Universidad Justo Sierra, en el diplomado de psicoterapia infantil, clínica en psicólogos de Hidalgo y en la certificación de psicología clínica en la Federación Mexicana de Psicología, así como también en el diplomado de psicología clínica aplicada infanto-juvenil. Es un gran gusto y un gran placer, maestra Violeta Lisset, tenerte el día de hoy aquí en tu programa Inspira Mujer. Y ¿sabes? Siempre cuando elegimos un tema empezamos a investigar, pero también el tema que va orientado a ustedes, mis queridos radioescuchas, es porque queremos darles información a través de personas especializadas. Y en la clínica nos hemos dado cuenta de algo, maestra, y es por qué este tema de la ansiedad y por qué últimamente han habido más casos, o pareciera que han habido más casos de ansiedad. Okay. Pues antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un placer estar con ustedes en este espacio de reflexión. Y pues bueno, precisamente con un tema de gran relevancia que hemos estado observando, pero también abordando desde esta disciplina que es la psicología infantil, que cómo ha aumentado estos casos, ¿no? La ansiedad. Pareciera que los niños y adolescentes no se expresan, no se preocupan, no presentan ansiedad. Pero esto no ha sido así. Esto se incrementó a raíz de la pandemia. Podemos decir que antes de la pandemia se presentaban otras problemáticas. Claro, siempre, y pareciera que hace mucho tiempo, ¿no? Que fue la pandemia, porque en otros episodios de tu programa Inspira Mujer, constantemente traemos a colación el tema de la pandemia, ¿no? Y las personas podrían preguntarse, pero bueno, ¿ya hace cuánto tiempo que fue la pandemia? O sea, inició en el 2019, pero hasta hoy es cuando estamos viendo los efectos, sobre todo en los niños. ¿Cuántos niños no nacieron en la pandemia, precisamente? Y sí hay un antes y un después, ¿no? Sí hay un antes y un después de la pandemia, algo que nos hemos dado cuenta como psicólogos clínicos, como psicólogas clínicas, es que seguramente la ansiedad ahí estaba, o sea, la ansiedad, la depresión, los problemas. Sin embargo, el hecho de estar para arriba y para abajo, siempre digo, con todo el ajetreo que tenemos aquí en la Ciudad de México, no hacía que fuéramos conscientes de lo que estaba pasando en nuestro interior. ¿Cómo es esto en el caso de los niños? ¿Cómo influyó, claro,
Y retomo esta parte de que comentas que pareciera, ¿no?, que ya es algo del pasado, pero estamos viendo las repercusiones y cómo se está así como aterrizando, podemos ir aterrizando en el área de la salud mental, en la población infantil y del adolescente, que precisamente se decía, este tiempo los niños y adolescentes están protegidos, están en casa, están aislados. Claro, estábamos protegidos y estaban protegidos, pero desde otro aspecto. La segunda ola que decían, ahora tiene la nueva pandemia, la repercusión de la salud mental infantil. ¿Y qué es lo que hemos visto? Claro que sí, como te comentaba, ya estaban ahí, pero en cuestiones de demanda de atención, si lo quieres hablar de estadísticas, en todo el centro de salud, en hospitales psiquiátricos, eran mínimas las estadísticas. En cuestiones de consultas, la ansiedad y la depresión. Eran otras problemáticas, problemas de aprendizaje, problemas de conducta, pero ¿qué es lo que pasó? Hoy en día ya están los niños que nacieron en la pandemia, los niños que estaban muy pequeñitos, o sea, la primera infancia en la pandemia, niños escolares en la pandemia y adolescentes en la pandemia. Entonces, se les quita esa pausa, se les avienta el ruedo, ¿y qué es lo que está pasando? Hay muchas exigencias de la vida cotidiana. Ahora, pero también es importante que comentemos, y algo que comentábamos antes de iniciar el programa, también es importante saber que la ansiedad no es, o sea, tiene una función también la ansiedad, ¿no? O sea, la ansiedad no es, ¿cómo podrías definirla? No es, se tiende a etiquetar, ¿no? Etiquetar como si fuera algo malo. Sin embargo, la ansiedad tiene una función. Claro, en niveles, podemos decir, óptimos, el individuo necesita ansiedad porque eso nos permite movernos, nos permite identificar también si hay algo, son como señales de alerta, ¿no? Si lo vemos como de una parte adaptativa y funciona, pues tiene esa parte, ¿no? Ese carácter. Pero tendemos a, como dices, a etiquetar, ¿no? Que la ansiedad es mala. ¿En qué momento podría ser ya hablar de un trastorno, de una problemática, de una patología, y que de hecho hoy en día en todo lo que es la población infanto-juvenil, todo lo que es la psicopatología, se habla de desajustes y de esa adaptación del niño y del adolescente. Y precisamente eso es lo que hemos estado observando con todas estas repercusiones, que entonces no pueden adaptarse a las exigencias, a las demandas de todo lo que implica el entorno educativo, la parte social, y que eso, pues ahora sí, la vida continúa, seguía, pero en ellos había una pausa y se tenían que desarrollar diferentes habilidades para afrontar la ansiedad. Pero ahorita estás comentando algo. Pienso en aquellos niños que fueron niños, ¿no? O estaban muy pequeñitos antes de la pandemia y tuvieron una experiencia diferente de estar yendo a la escuela después de ser confinados en la pandemia, y luego ya siendo adolescentes ya vienen o sea, esta nueva realidad. Ese sería un caso, pero también hay otros niños de 3 años, 4 años, 5 años que están ya presentando estos problemas de ansiedad o los están diagnosticando con ansiedad, pero esos niños nacieron en pandemia, o sea, no tienen esa es su realidad, es otro contexto, no tienen una referencia de un antes y un después, claro, y que eso nos permite también reflexionar entonces hacia cuáles son esos factores que determinan que un niño pueda tener ansiedad, ¿no? Entonces, pues creo que es importante también tanto para los papás, para cualquier persona que tenga contacto con niños y niños pequeñitos, cómo se manifiesta. Creo que esto sería como muy primordial. Identificar, ¿no? ¿Cuál sería específicamente los síntomas de un niño
que tiene ansiedad, claro, porque hablamos de ansiedad, pero bueno, ¿cómo podemos definirla, no? ¿Cómo podemos definirla? Es difícil, o sea, porque muchos dicen, bueno, ¿cómo se define? Pues como un estado de inquietud, un estado, un malestar general que no se puede explicar, que te desborda, que no puedes tomar como decisiones, una sensación de peligro inminente, que es así como se podría expresar en palabras cuando estamos en plena ansiedad. Y créanme que la ansiedad todos en algún momento, sí, claro, todos en algún momento hemos presentado algún síntoma de ansiedad, claro, pero que ya no en estos niveles óptimos, sino que ya es preocupante, que serían unas señales de alerta. ¿Cómo nos podemos dar cuenta, adultos, profesores, los papás, especialistas, hasta los mismos niños también que vayan identificando, porque eso es parte también de que vayan reconociendo sus emociones? Claro, algo muy importante es esta preocupación constante. ¿Cómo lo van a expresar? Con una preocupación de diferentes aspectos, a lo mejor una preocupación por la escuela, que las calificaciones, que no pueden trabajar en equipo, que se aíslan, ¿no? O sea, cada vez se va haciendo como mucho más complejo. Preocupaciones de todo lo que está pasando en casa, que tal vez los papás se pelean, de que están de mala, ¿no? Entonces, hay diferentes factores que pueden determinar una preocupación en el niño. Se puede presentar también con irritabilidad. Son niños que se irritan por todo, niños que se enojan, con bastante actividad, pues a veces también se confunden con otras manifestaciones clínicas, ¿no? De otros trastornos. Entonces van a decir que ese niño anda de un lado para otro, para arriba, para abajo, pero después es una manifestación. Porque podría, no sé, confundirse, sobre todo, tú como especialista, como psicóloga clínica, especialista en psicoterapia de juego en niños y adolescentes, sería importante que le pudieras mencionar a los papás que identificaran cuál es la diferencia entre un niño que tiene un temperamento muy irritable, podría decirse, ¿no?, que es muy inquieto, un niño que anda para arriba y para abajo, pero ¿cuándo sí sería cuáles serían como señales? Falta de sueño, aumento del apetito o falta de apetito, cosas como muy observables. ¿Qué podría ser? Que se mordían las uñas. ¿Cuál sería? Sí, porque había que diferenciar muy bien una situación o una circunstancia que puede llevar al niño que se preocupe. Comúnmente el periodo de exámenes, en los adolescentes también, pero ¿cuándo ya podría ser esta señal de alerta que comentas? Que sea ya constante. Después de 6 meses, de hecho, tenemos los criterios diagnósticos, ¿no?, de los compendios que nos ayudan a también como que a determinar y tener una guía. Después de 6 meses, con esta preocupación, con esta sintomatología de la irritabilidad, y la irritabilidad no es con una molestia, porque, bueno, hay un objetivo claro que te llevó a eso, sino que es una desregulación en el niño, que no pueda identificar qué es lo que te está pasando, qué está ocurriendo conmigo. Entonces, un malestar y la forma en cómo lo van a expresar es a través, ¿no?, de la conducta. Algo que es muy importante, que también se puede confundir y que hoy en día lo estamos viendo tanto en niños y adolescentes, es el aburrimiento. Ellos dicen, ay, estoy aburrido, no sé qué hacer, me siento aburrido, no sé qué hacer. O sea, no necesariamente tendría que ser una agitación, o sea, el estar para arriba y para abajo, un niño que está acelerado, porque muchas veces tampoco identifican o no pueden ellos definir o decir, mamá, papá, me siento ansioso, estoy inquieto, porque no tienen todavía esa, podemos decir, de una comprensión de la parte cognitiva, pero también de la expresión verbal. Claro, es lo que podría ocurrir con los niños más pequeños. Entonces, claro, pero son esas señales de alerta que puede ser como un cambio drástico en todo lo que es la rutina del niño, desde los juegos, no, pues queda mi niño muy quieto, muy tranquilo, y de repente veo que está para arriba, para abajo, que no puede jugar una cosa, saltar de una cosa a otra, y que bueno, van factores que van de los cambios que son muy notorios. Entonces, maestra Violeta, si te parece, vamos a irnos a nuestro primer corte, y al regresar vamos a seguir hablando de esta
sintomatología de la ansiedad y vamos a seguir hablando de por qué hoy en día hay más niños con trastornos de ansiedad o con ansiedad, niños y adolescentes. ¿Te parece? Claro. En un momento regresamos. Construirse a sí mismo es un acto de fe. Continuamos. Qué bueno que sigues con nosotros. Continuamos. Y mis queridos radioescuchas, estamos de regreso. Les recuerdo que mi nombre es Claudia García Álvarez y esto es Inspira Mujer. El día de hoy tenemos un gran tema y una gran invitada. Estamos hablando de por qué hoy en día hay más niños y adolescentes con ansiedad. Estamos hablando con la maestra Violeta Lisset. Ella es especialista en psicoterapia del juego en niños y adolescentes. Nos dará muchísimo gusto que puedas compartir este programa. Es información muy útil. En este momento se está transmitiendo completamente en vivo por L&L Digital y también nos encuentras en nuestros perfiles. Me dará muchísimo gusto que me sigas en mi perfil personal. Me encuentras como @Claudia García Álvarez en Instagram, también en las historias de Gala Consultores, es @Gala, GAALA_consultores, ahí también lo puedes compartir y también lo puedes compartir o lo puedes desde tus redes, maestra, desde... Claro, sí, por Instagram se llama Creciendo Psic, con S, de Creciendo Psic, en Facebook como Creciendo Psicología Niños y Adolescentes, y bueno, creo que serían como más me podrían seguir. Y bueno, estábamos hablando antes de irnos al corte acerca de esta sintomatología que presentan los niños, o sea, como papás, ¿cómo podemos identificar algo que sea visible, ¿no? Que sea, porque
que un niño de 4 o 5 años pueda decir me siento ansioso, me siento, ¿no? Lo manifiestan de otra forma. Entonces, ¿cómo pueden identificarlo? ¿Cuáles serían otros síntomas significativos? Y claro, y así como muy específicos, que también van relacionados con la edad, cosa que mencionaba, que en los niños pequeños que no tienen la expresión oral para poder decir, me siento mal, estoy nervioso, porque es como un término que utilizan los niños, estoy nervioso, ¿no? En ellos podría ser desde los cambios radicales en todo lo que implica su rutina de hábitos, en la alimentación, en el sueño, ¿no? El que todos los logros que ya hayan alcanzado, si el niño ya había controlado los esfínteres, si ya puede caminar, si ya puede ir a la escuela con esta separación, ¿no? de todo lo que es el entorno familiar, va para atrás todo eso. Entonces, como diciendo, bueno, ¿cómo si ya estaba yendo a la escuela, no había ningún problema, se quedaba muy bien, y de repente, ¿no? Ya no quiere volver a ir. O sea, no estoy diciendo que algo son síntomas, ¿no? O son sintomatologías muy específicas y que llaman la atención, o sea, que son, ¿cómo podría decirlo? Que son abruptas, o sea, que a simple vista no es como un niño inquieto, ¿no? Sino que hay un cambio significativo del qué es lo que está pasando en los niños. Y por lo que estás comentando, hay un retraso en estos hitos del desarrollo, ¿no? Claro, todo lo que ya se había alcanzado se va perdiendo, porque es lo que podríamos ver, qué factores, qué eventos están ocurriendo en todo este entorno que están determinando que el niño tenga una preocupación, porque ¿cómo sería la forma más sencilla? Algo que le esté preocupando, algo que le inquiete. Los niños más pequeñitos, la ansiedad va dirigida más al temor o a la pérdida de lo que es este vínculo que está establecido con los papás. Pero como no lo puedes decir, no sé, tengo miedo de que mi papá me abandone, tengo miedo que mi mamá se vaya y me muera. No lo dirían porque además no tienen ese concepto de lo que es la muerte a cómo lo tendría un adulto, porque mira, puede ser, cuántas veces como psicólogos clínicos, psicólogas clínicas, hemos escuchado, ¿no? A niños que comentan, es que me quiero morir. Y eso como papás nos impacta, pero realmente, ¿cuál es el concepto que tiene un niño de morir? No es el mismo concepto que tiene un adulto como de lo que es la muerte. Claro, y precisamente ellos se pueden poner con esta palabra de querer como salir de esa situación que es estresante, que los desborda. Es como diciendo, quiero evitarlo, ya no quiero estar ahí, pero son de los términos que se pueden como que agarrar, pero realmente no tienen el concepto de lo que significa. Claro, y mira, en este momento, mis queridos radioescuchas, recuerden que estamos transmitiendo completamente en vivo desde el piso 40 en Paseo de la Reforma, y aquí nos están enviando algunos mensajes, nuestros queridos radioescuchas. Nos dice el doctor José Luis García, estoy escuchando el programa, y nos dice, la pandemia solo abrió una situación ya presente en los niños, o por empatía participaron del ambiente familiar de vulnerabilidad. O sea, ¿cuántas veces no se piensa que gracias a la pandemia aumentaron los índices de ansiedad o aumentaron los depresión o cuestiones de separación, divorcio, pero es algo que ya estaba incubado, que únicamente la pandemia lo que hizo, bien lo dice aquí el doctor José Luis, dio cuenta, ¿no? Es darse cuenta de lo que ya estaba ahí, claro, y que tal vez fue más visible o tener esta visibilidad, también esta mirada hacia la salud mental, porque también, gracias, podemos decirlo que parte de lo que vivimos a nivel mundial es que la mirada se enfoca también a lo que es la salud mental. Entonces, pues es más
visible en esto, pero como lo dice muy bien el doctor, yo siempre digo, es como abrir la caja de Pandora, ¿no? Y sale todo. Pero ahorita, bueno, estás comentando acerca de los síntomas, pero hay también otras cosas muy importantes que tenemos que saber. ¿Cuál sería? Lo que les comentaba, que por edades más grandecitos, ¿cómo lo van a expresar? Pues a lo mejor con rechazo también de lo más inmediato que tiene, ¿no? Dentro del entorno escolar. Entonces, que ya empiezan a tener estas negativas, ¿no? No quiero ir, algo está pasando, tal vez el que no quiera trabajar con los compañeritos, que no puedan trabajar en equipo, que se aísle, que no puedan hacer actividades sociales, pesadillas, también las pesadillas. Temores son un poco más pequeñitos, pero en la etapa temores nocturnos, que se llaman los terrores nocturnos, pero en la etapa escolar lo van a expresar más desde lo físico, son estos niños que comúnmente se enferman, ¿no? Que me duele la panza, que me duele la cabeza, que tengo ganas de vomitar, ¿no? Entonces, todas estas somatizaciones y expresiones físicas es lo que estamos viendo más desde la etapa escolar. Más grandes, pongamos los adolescentes, se ve más en la parte social. O sea, ¿qué es lo que requiere un adolescente? Pues como ya es más autosuficiente, más autónomo, se esperaría que tuviera estas habilidades socioemocionales para hacer frente, ¿no?, a todas las exigencias de la vida, y que es lo que nos encontramos, que no puede. Entonces, es ahí como se va presentando. Ahora, aquí sería también importante definir a partir de qué edad se considera adolescencia, o sea, que ya un niño es adolescente, y hasta dónde sería ya un joven. O sea, ¿cuál es la etapa de edad para que también los papás puedan identificar? Claro. Fíjense, yo siempre les digo de una forma muy, muy sencilla: la primera infancia, pues tómelo como desde el nacimiento hasta el kinder, todo lo que son preescolares. La etapa escolar sería precisamente todo lo que es la primaria. La adolescencia empezaría lo que es la secundaria y preparatoria, ¿no? Aunque la literatura nos diga, ¿no?, los adolescentes empiezan con los cambios físicos con la pubertad, pues claro, que sería como el gran años, ¿no? Claro, que empezaría entonces en el caso de las niñas, ¿no?, con estos caracteres sexuales secundarios que tienen antes del inicio de la menstruación. Claro. Y la adolescencia hoy en día ya se va como que alargando cada vez más. No es legalmente o jurídicamente, podemos decir que a los 18 años pues ya eres adulto, ¿no? Ya un niño o un joven ya es adulto, pero realmente no, 18 años no hay todavía la madurez, ¿no?, emocional como para hacer frente a todos estos, todas estas se requiere de muchas características, de la parte social, de la parte emocional, para que podamos decir que ya está como en otra etapa de desarrollo. Pero podemos decir que lo que estamos hablando abarcaría los niños muy pequeños, la primera infancia, escolares, la etapa escolar, que sería la primaria, secundaria y prepa. Y bueno, ¿cuáles serían, hablaste, maestra, de cuáles serían las causas, ¿no? ¿Cuáles serían la sintomatología? Algo importante que tuvieran que saber los papás para, no sé, algún efecto que tenga sobre la dinámica de los niños, el rendimiento, ¿qué pueden hacer? Antes, y esto sería antes de irnos al segundo corte, para cuando regresemos, podamos hablar acerca de la detección y el tratamiento, ¿te parece? Muy bien. Claro que sí. Pues mira, precisamente, ¿qué otra cosa podrían, yo les comento a los papás, que puedan diferenciar muy bien cuándo sí es preocupante o cuándo todavía es parte del desarrollo de lo que está viviendo tanto el niño como el adolescente? Hay etapas en las que la ansiedad va a estar presente. Pongamos en los adolescentes, ellos viven en una etapa en donde hay muchos cambios y que les genera estrés, que ese es un tema también muy importante y que va muy relacionado. Entonces, hay cuestiones que por la misma etapa del desarrollo
va a haber estrés, va a haber cambios que les generen como o sea, por así decirlo, hay una ansiedad esperada o una ansiedad normal, podría definirla así, y no sería, más bien, ¿cuál sería para cambiar esa palabra? Normativa, puede ser que normal de los aspectos normativos del desarrollo que se está presentando, y cuándo sería que ya salga, así como siendo que ya es preocupante, que ya se requiere algún tipo de tratamiento. Entonces, bueno, si te parece, vamos a irnos a nuestro segundo corte, y al regresar vamos a seguir hablando de por qué hoy en día hay más niños y adolescentes con ansiedad. ¿Parece? Claro. En un momento regresamos. Con todo, menos con miedo. Regresamos. Öğrendim büyük büyük harcadığımda, yaktım gemilerimi, öteye varamadım. Ben kendimi nerelere koysam, şimdi nerelere gitsem olmuyor. İçimde bir ıssız liman, oraya kimse... Kalbin sancısına, aşk yancısına, yok ilişmem bir daha. Ben kendimi nerelere koysam, şimdi nerelere gitsem olmuyor. İçimde bir ıssız liman, oraya kimse uğramıyor. Aldığıma verdiğime müteşekkir değilim sanma. Lakin içimde bir kopuk tel var, oraya kimse dokunmuyor. Ben de küskün halini, yaşlı bahaneni arkamda bırakıp baktım yoluma. Kalbin sancısına, aşk yancısına, yok ilişmem bir daha. Ben de küskün halini, yaşlı bahaneni arkamda bırakıp baktım yoluma. Aşk yancısına, kalp sancısına, yok ilişmem bir daha. Qué bueno que sigues con nosotros. Continuamos. Y mis queridos radioescuchas, estamos de regreso. Les recuerdo que mi nombre es Claudia García Álvarez y esto es Inspira Mujer. El día de hoy estamos hablando de por qué hoy en día hay más niños y adolescentes con ansiedad. Y antes de irnos al corte estábamos hablando acerca de cómo pueden los papás identificar también cuáles serían los efectos, pero cuáles serían los tipos de ansiedad. Claro, eso nos ayuda muchísimo a nosotros como psicólogos, poder identificar y clasificar las diferentes manifestaciones, ¿no? Una podría ser la ansiedad generalizada, creo que sería como la sintomatología que estamos presentando, pero también se puede hablar de una situación de ansiedad por separación, que eso se da en niños muy pequeños cuando han vivido situaciones traumáticas o eventos en donde una separación pues, redundantemente sobre los vínculos estén como que no hay una continuidad. Ok, entonces esta angustia de separación se presentaría en niños más pequeños, Pero de qué edad estás hablando? Preescolares, podemos decir.
lo que hablábamos, la fase esperada, la fase normativa. Un niño debe de presentar ansiedad por separación, pero es muy pequeño, a los 8 meses aproximadamente, cuando ya está identificando muy bien, mi mamá, mi papá, mi familia, soy yo. Entonces, ante un extraño, pues el niño va a tener como esta renuencia, ¿no? Entonces no se va a querer separar de la mamá, pues eso está indicando que el vínculo está bien establecido. Eso es normal y esperado. ¿Qué es lo que no sería normal? Ya como 5, 6 añitos, que ya no tuviera, los casos, por ejemplo, ¿no? De cuando van a preescolar, cuando están en el kinder o están en preescolar, que los niños les cuesta mucho trabajo separar. Entonces ya no sería algo esperado. Aquí también hay que tener algo importante que aclarar. Hay un periodo de adaptación. Recuerden que también son estas cuestiones que los niños presentan. Se habla de un desajuste, una desadaptación. Entonces el niño requiere de adaptarse a un entorno diferente de casa. Entonces es normal y esperado que haya renuencia, que llore porque es algo nuevo. Pero siempre se da como un 15 hasta un mes en el que el niño puede estar como conociendo el entorno. Hace un mes en que el niño se adapta, pero si vemos que ella no, y que es una renuencia y que no pueda separarse, pero que también no solo vemos desde el niño, también vemos desde la mamá. Claro. Entonces ahí estamos hablando que, pues bueno, ahí sería algo preocupante, pero la ansiedad por separación también lo presentan niños que han estado en situaciones o eventos traumáticos, como que abandono, violencia familiar, abuso sexual, en donde hay un rompimiento de todas estas figuras importantes que son los cuidadores primarios, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué otro tipo de ansiedad? También podemos ver lo que es la fobia social, como estábamos hablando, característico de los adolescentes, que hoy en día pues ahora sí no pueden frente a situaciones pues sociales, situaciones de preguntar a un profesor, de hablar en público. Ellos todavía, recuerdo por ahí un caso que me decían, no, es que ya a estas alturas se todavía quiere tener el cubrebocas, ¿no? Porque no mostrarse, están con la sudadera, con el gorro de la sudadera, mientras se tienen el anonimato mucho mejor, ¿no? Entonces, pero requiere de muchas circunstancias, pero comúnmente los adolescentes lo que están presentando, la fobia social, también el mutismo, que sería como esta pérdida también, ¿no? De la expresión oral, en los niños que de repente dejan de hablar también. Hay situaciones muy específicas que detonan que un niño deje de hablar, y sería que cualquier etapa, a partir de que ya se presenta el lenguaje, a partir de cuándo se consideraría que un niño, a partir de qué edad ya tenga mutismo. O sea, no podemos decir que es cosa, o sea, estamos hablando que debe de tener ya bien establecido todo lo que es la adquisición, ¿no? Del lenguaje, pero también desde la expresión oral, porque de repente, así como hablábamos de los logros del desarrollo que de repente se van terminando, o más bien se van como que regresando, de igual manera con el mutismo. Y también tendríamos todo lo que es el trastorno obsesivo compulsivo, que sería una de las repercusiones si es que no se atiende en tiempo la ansiedad. O sea, la ansiedad podría estar el niño así bastante tiempo, ¿no? Y pues es que mi niño siempre es así, es muy preocupón, se preocupa por todo, se la pasa todo el día nervioso, ¿no? No es que sea así. Entonces, ¿qué es lo que puede? O sea, podemos decir que se cronifica y puede venir otro tipo de trastornos, entre ellos el trastorno obsesivo compulsivo, y que podría también la depresión. Ok, entonces la ansiedad, una ansiedad no tratada, o cuando un niño empieza o adolescente empieza a presentar ya síntomas de ansiedad, una ansiedad no tratada que, de acuerdo a lo que estás comentando, maestra Violeta, de acuerdo a la edad, también se pueden presentar diferentes tipos de ansiedad, ¿no? Hablabas de la angustia por separación, hablabas de el mutismo, hablabas de la fobia social. Entonces, cuando no es tratado, es cuando ya se puede convertir en un trastorno obsesivo compulsivo. ¿Y qué
efectos tendría en la vida de un niño, de un adolescente. Primero, ¿qué efectos tendría? ¿Y cuáles serían entonces cuál sería el tratamiento? ¿Cuál sería el abordaje? Claro, pues inmediatamente cuando ya hay un adulto que esté identificando todas esta sintomatología, ya sean profesores, otros especialistas o los propios padres, pues sí, acudir con un especialista para que podamos ofrecerles, ¿no? Con herramientas que tenemos los psicólogos para poder determinar, ¿no? La ansiedad, qué tipo de ansiedad, en dónde se presenta la ansiedad, el nivel de ansiedad también que tiene el niño, ¿no? Y que esto es importante que de forma oportuna se pueda detectar, porque es lo que veíamos, cuáles podrían ser las repercusiones y que después vendría a afectar toda la vida del niño, académica, social, emocional, y que lo que no queremos es que, pues ahora sí, todo lo que es la parte de la salud mental esté afectada. Y algo que estoy pensando ahorita que estás comentando todo esto es también la cuestión de desestigmatizar los temas de salud mental, porque hay mucha renuencia por parte de los papás, de las mamás, de los maestros, de los cuidadores primarios, ¿no? Que hay una renuencia, y lo voy a decir de forma muy, muy común, ¿no? Está esta idea equivocada de que se va al psicólogo únicamente si estás loco, o si estás mal, o si estás, ¿no? Loca, estás loco, o no, yo no estoy loco, es como el clásico, pero tendríamos que desestigmatizar esta cuestión de la salud mental, claro, y de una parte preventiva, de una parte, esa es la ventaja del trabajo con los niños, que podemos detectar, ¿no? Las primeras manifestaciones, podemos prevenir, podemos incidir en diferentes, ahora sí, entornos con las personas indicadas para que puedan los niños, pues ahora sí, tener una vida plena y feliz. ¿Y cuál sería de qué forma se detectaría? O sea, ya estamos hablando de sintomatologías muy específicas que los papás pueden observar, y ya lo vieron, ya ahora cómo se diagnostica, cómo se detecta y cuál sería el abordaje o el tratamiento. O sea, pues aquí contamos con diferentes instrumentos de medición, lo que son las pruebas psicológicas. Afortunadamente aquí en México cada vez estamos teniendo más herramientas eficaces, muy puntuales, para poder diagnosticar desde las preocupaciones que tienen los niños, o sea, con preguntas muy, muy específicas de lo que vive el niño común de México, ¿no? El niño mexicano, qué es lo que lo estresa, ¿no? Qué es lo que le preocupa, si los regaños, los castigos, que no saque buenas calificaciones, que tal vez que en la escuela la maestra los regañe, o sea, todo lo que pueda vivir el adolescente lo podemos, por así, detectar con herramientas muy objetivas, y también podemos ver si ya hay problemas internalizados. Un problema internalizado sería esto, lo que es la ansiedad, y otro lo que es la depresión. Entonces, hay instrumentos, el trabajo directo con el niño, la observación, el juego nos va a determinar conocer cuáles son como estos factores, el nivel de la ansiedad, y poder encontrar pues líneas de intervención. ¿Cuáles serían estas líneas de intervención? Claro, el abordaje, el trabajo con los niños y adolescentes, los papás tienen que estar. Les digo que cada vez la participación de los papás es indispensable, ¿no? Entonces, es trabajar, abordar, listo, ¿no? Es nombrar las cosas. Que primero identificar qué es lo que está pasando en su entorno, tal vez una situación familiar, una crisis que estén pasando, qué es lo que está ocurriendo también en la escuela. O sea, tenemos que ver estas cuentas. También todo el ambiente, ¿no? El factor no estos síntomas no son aislados, sino que hay un porqué, ¿no? Hay una psicodinámica de por qué se está presentando esto, pero en cuestión de los tratamientos o el abordaje, ¿cuál sería? Trabajar con el niño, trabajar con los padres, y con el niño desde esta parte de ayudar a identificar sus emociones, ponerle nombre a sus emociones, ¿no? Ayudarlo a que cada vez pueda tener una regulación emocional y conductual, que acuérdense que como la visión actual de lo que es la psicopatología, ¿no? Ese ajuste de esa adaptación que va teniendo tanto el niño como el adolescente. Entonces,
tendría que ser desde ahí, trabajar la regulación emocional. Los padres funcionan como co-reguladores emocionales también, ¿no? Porque es como decir, ¿cómo ayudarles a mi hijo? Si también yo debo de, sí, o sea, ¿cómo le puedo decir, tranquilo, relájate, si todo está bien, si yo estoy al punto de, o sea, de desbordamiento emocional, ¿no? Entonces, como mamá y como papá también tienen que llevar un acompañamiento, o sea, se trabaja en equipo entonces con los niños y se ven pues lo que cómo está impactando, ¿no? la familia y bueno, hay una dinámica que vas a tener en la siguiente semana, ¿verdad? Me estabas comentando, maestra Violeta. Nos gustaría que nos pudieras hablar de tus próximos proyectos, también dónde se pueden encontrar y cuál sería esta dinámica semanal que vas a estar haciendo. Claro, pues miren, ahora sí siguiendo con la línea de la temática de ansiedad de que estamos hablando desde las emociones y los trastornos, ¿no?, que presentan los niños, pues bueno, la siguiente dinámica va a estar relacionada con las películas que ahorita todo el mundo está hablando, creo que todo el mundo también que queremos verla, la de Intensamente 2. Entonces, a lo largo de la semana vamos a estar hablando de todas las emociones, porque las emociones son importantes, todas tienen una función muy relevante en nuestra vida, no hay ni buenas ni malas, sino simplemente de qué manera tenemos que reconocerlas, trabajarlas, ¿no? Y poder regular estas emociones en nuestra conducta. Entonces va a estar relacionada con la película, entonces les invito también, creo que todo el mundo vamos a ver la película, estar presentes en las redes sociales o que nos puedan seguir, como les decía, tanto en Instagram como en ¿dónde podemos encontrarte? ¿Cuáles son tus redes? En Instagram se llama Creciendo Psic, con S, Creciendo Psic. En Facebook, Creciendo Psicología, Niños y Adolescentes. También de manera personal, mis redes sociales como Violeta Lisset me pueden encontrar y ahí como tener como el vínculo también por si no encuentran la página de Creciendo Psic. Entonces ahí es donde pueden ver todos los avances que vamos a tener para que después platiquemos y tengamos como una reflexión acerca también de esta película. Pues bueno, maestra Violeta Lisset, ha sido todo un gusto y un honor que nos puedas acompañar o que nos hayas acompañado aquí en tu programa Inspira Mujer. Siempre es un tema que da para mucho. También vamos a ir adelantando que tanto en Creciendo Psicología Infantil y en Gala Consultores vamos a tener unos talleres de psicodiagnóstico, ¿verdad? Dirigido serían a los profesionales a quienes tienen formación como psicólogos, que también trabajen ya con niños y adolescentes, sería como todo lo que es las herramientas psicológicas para poder detectar todas las problemáticas que presentan los niños y adolescentes. Bueno, les estaremos informando de este taller que nos están solicitando ya desde hace pues ya un buen tiempo, ¿no?, de psicodiagnósticos. Vamos a compartirlo y vamos a hacer un programa específicamente para hablar de las pruebas psicométricas. Y bueno, muchísimas gracias, maestra Violeta Lisset García, por estar aquí. Y bueno, yo me voy con esta frase que nos dice: los niños pequeños se ven desbordados por las emociones grandes. Tu trabajo no está en sumarte a su caos, sino en ofrecerles tu calma. Esa es una frase de L.R. Knost. Mi nombre es Claudia García Álvarez, esto es Inspira Mujer. Nos vemos la siguiente semana con un tema nuevo, un tema diferente. Los quiero mucho. Les mando un beso, les mando un abrazo. Bye. Nos vemos, maestra Violeta. Hasta luego. Muchísimas gracias. Bye. Hasta luego.
Después de escucharnos, ¿qué tanto cambió tu forma de pensar? Déjanos tus comentarios en nuestras redes sociales. Escúchanos en nuestra próxima emisión de Inspira Radio. Un espacio para tu evolución personal.